Vamos a tener entonces un espacio para la discusión un poquito más amplio de pronto de lo que habíamos considerado. Faltan 10 para las 12. El programa está hasta las 12:30, así que pues creo que podemos aprovechar un poco. Yo invitaría básicamente a quienes tengan alguna inquietud, alguna pregunta dirigida a todas las personas que nos acompañaron para que la expresen. Tenemos acá los micrófonos y les pediría que sea muy concisa y por favor nos indiquen a quién va dirigida, también quién hace la pregunta. Bueno, gracias primero que todo, buenos días, todavía creo. Mi nombre es Jonathan Venegas, soy estudiante de farmacia de la Universidad Nacional de Colombia y mi pregunta va dirigida hacia la expositora sobre Colciencias. Creo que en el último punto sobre más hospitales universitarios, que las universidades se involucren más en esto, me gustaría preguntar, digamos, de qué manera no evitaría Colciencias que estos, como bien lo decía la profe Lucy, que sería algo más de extensión, estas consultorías, no comenzaran a opacar la ya, digamos, poca financiación que hay en este sentido en investigación. Pues porque como nosotros vemos, las universidades públicas y a los países desarrollados que nos gusta compararnos con ellos, Duke, la Universidad de California, sus hospitales hacen muchísima investigación, muy financiada. Entonces, ¿cómo nosotros, como Colciencias, que es como el jefe en ese sentido de investigación aquí en Colombia, evitaría que este tipo de contratos, que este tipo de maneras de hacer investigación clínica comience a opacar o hacer que los investigadores migren, porque es que, digamos, hay financiación donde hay consultoría y no hay financiación de otra manera? A ver, yo temía cuando estaba preparando la presentación no ser lo suficientemente clara y creo que no lo fui en ese aspecto concreto. Cuando yo decía que la investigación clínica contratada podría de alguna forma consolidar capacidades de investigación en el país, me refería a que bajo un panorama ideal, pensando que los 121 centros de investigación y los investigadores que hacen investigación clínica contratada lleguen a nivelarse pues a los estándares que Colciencias tiene de centros de investigación y de investigadores, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que uno esperaría que se consolidaran muchos más hospitales a través de esto, pero no sin vulnerar los estándares de calidad que la investigación científica en todo su amplio espectro tenga que cumplir, ¿sí? No es simplemente que los hospitales abran las puertas a la realización de investigación clínica contratada, es que la hagan bajo unos estándares mínimos y teniendo en cuenta, por supuesto, el mensaje que les queríamos dejar desde Colciencias, y es que la investigación clínica no solamente la aplicación del protocolo, el ensayo clínico, sino que sea una cosa mucho más amplia y en un ecosistema de investigación robusto, como lo tienen ya algunos hospitales nuestros aquí en el país. Poniendo un ejemplo, el dermatológico Federico Lleras Acosta. Entonces, no es simplemente abrir las puertas, sino que si se van a abrir las puertas se tiene que hacer bajo unos estrictos estándares y entendiendo la investigación como una cosa mucho más amplia que la aplicación del ensayo clínico. Este tipo de financiación por parte de Colciencias, o sea, si bien sabemos que las universidades, los centros de las universidades que son las que más tienen centros de investigación están financiadas muy poco y en esas convocatorias de Colciencias a veces es supremamente difícil conseguir rubros de este lado. ¿Cómo no estimular, hacer incentivos a los investigadores para que ellos no vean, Colciencias está destinando rubros para esto por contratos, entonces nosotros ¿qué? Por decirlo así. Seguramente tampoco fui clara. La investigación que Colciencias tiene que empezar a apalancar no es la por contrato, esa tiene sus recursos en el patrocinador que sea. Yo hablo de la propia, la que por ejemplo está haciendo el doctor Villar, la que muchos investigadores quieren hacer en el país. Esa que como no tiene, digamos, no tiene ninguna vinculación con la industria farmacéutica, por ejemplo, pues no tiene recursos, que es la que muchos investigadores en el país están haciendo. Entonces es más mirar cómo desde Colciencias, por eso decía que es una autocrítica, mirar cómo nosotros
modificamos nuestros instrumentos para que todos esos investigadores que estén haciendo investigación clínica propia pues tengan un espacio un poco más amplio en nuestras convocatorias. Entonces habrá que pensar en modificar los tiempos, los montos, mirar qué recursos aparte del Fondo de Investigación en Salud pueden usarse para eso, que aquí lanzaban la idea de que esa investigación clínica contratada pues apalanque la investigación clínica propia a través de la creación de fondos. Entonces es más en ese sentido. Yo entendería, y pues esto ya lo hablo a título personal, que no deberíamos financiar investigación clínica pues que tenga ya un patrocinador claro, porque pues ni siquiera tiene sentido, pero sí la que están haciendo nuestros investigadores actualmente en el país. Gracias. Yo no tengo ninguna pregunta en particular, sino una observación y una propuesta que como país, y hablando de autocrítica, deberíamos hacernos, ¿no? De hecho, cuando uno siempre señala a Colciencias, porque definitivamente es el ente rector de la ciencia y la tecnología, hasta donde nosotros hemos sido corresponsables con la situación que está pasando el país. Fíjense ustedes que van a abrir o vamos a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología con la misma financiación y con los mismos recursos, y todavía estamos hablando de que vamos a avanzar hacia otro nuevo derrotero, o sea, a costo cero, con 50 funcionarios de planta, ¿qué tipo de ministerio vamos a tener en un futuro? Y nosotros pues hemos sido, creo que, corresponsables porque nos ha hecho falta como esa visión autocrítica. También nos ha hecho falta el tema de anteponer los intereses los intereses del país a los intereses particulares de aquellos, incluso investigadores, cuando nosotros nos llaman a ser parte de los consejos de los programas, cómo pretendemos ver digamos nuestros temas reflejados en la política, pero cuando ya no estamos ahí, entonces son el tema del que viene detrás y no nos pensamos en el país. Yo creo que a quienes hagan o a quienes nos llamen a ser parte de esos grupos de pensamiento, y yo me imagino que eso está haciendo la misión de Sabios, en eso confío, de que no lleguen allí a plasmar sus intereses de investigación particulares, porque no es cuestión exclusivamente de tener montos o no para la investigación suficientes, sino muchas veces esa intermitencia en los temas que se financian. Entonces, y declarando mi conflicto de interés, miren lo paradójico que resulta el tema, que hoy Colciencias tiene 36.000 millones de pesos en 4 convocatorias derivadas de tanto del sistema general de regalías como del fondo FIS, y desapareció la leishmaniasis y el dengue en el país porque no son enfermedades priorizadas en esos temas. Entonces, pues sí, tenemos la plata, pueden haber estudios clínicos, seguramente, pero si los temas no casan dentro de la convocatoria les pudo haber quedado perfectamente diseñada, pero si los temas los sacaron sin ninguna razón, ¿por qué la intermitencia en la financiación? Creo que eso se debe también al inmediatismo de ver resultados. No falta el tomador de decisión y político que quiera ver ya el resultado, qué me va a vender, dónde está el producto, cuando desconocen que las dinámicas de la investigación toman bastante tiempo. Y finalmente mi última sugerencia es en el sentido de establecer una línea de base. No todos los estudios clínicos tienen la misma financiación o los mismos montos. Habrá estudios clínicos que pueden tener un costo menor porque ese es el modelo y porque de pronto no demandan sino de quizás las pólizas de seguros para los pacientes o no definen, digamos, intervenciones de gran impacto sobre el paciente, y de pronto con lo que da Colciencias los 300 milloncitos alcanza. Pero hay otros tipos de investigación que requieren unos montos mayores, no solamente en tiempos. Entonces yo creo que hay que establecer una verdadera línea de base proyectada en el tiempo que diga qué es lo que le hace falta a esas investigaciones que están a punto de ser transferidas y qué tipo de estudios clínicos requiere el país. Incluso yo me atrevería a pensar que ninguno de los 121 o de los 15 centros de investigación, independiente de quién lo reconozca, en muchos casos no serían suficientes. Aquí de pronto no tendríamos centros de investigación que permitan estudios clínicos para algunas de esas proyecciones que se requieran. Esa línea de base es fundamental para saber hacia dónde avanzamos. Muchas gracias, Luz y Gabriela, por ese llamado a la autocrítica. Buenos días. Gracias a la Academia por invitarnos a escuchar todos los puntos de vista sobre investigación clínica y pues construir, que creo que eso es lo importante, que construyamos todo. Tengo una serie de comentarios y aclaraciones, de pronto no preguntas, que quisiera hacer pues a lo largo de las conferencias que de pronto no fueron cubiertos. Bueno, para el doctor Rueda, en los comités de ética hay miembros que son especialistas en bioética y esto es exigido por INVIMA, quien lo regula. Entonces, los protocolos se revisa la bioética y si hay conflicto de intereses,
lo declaran y no participan en las decisiones cuando se evalúan los protocolos. Otra cosa, en Colombia no tenemos desafortunadamente datos de prevalencia de todas las enfermedades, de algunas, generalmente las de salud pública. Y las farmacéuticas, no solo las que están en el país, sino también farmacéuticas fuera, están haciendo estudios de investigación en malaria, Chagas, Zika, dengue, y estos están beneficiando un gran número de pacientes en el país, ¿sí? O sea, las investigaciones en esas enfermedades involucran más número de pacientes de los que de pronto se hacen estudios que hacen también las farmacéuticas en oncología, neumología u otro tipo de enfermedades. O sea, sí estamos cubriendo las necesidades del país. Doctor Villar, el protocolo es evaluado por el Comité de Ética y no solo se aprueba o se rechaza. El Comité de Ética también hace sugerencias a los informes de consentimiento, a los protocolos, y por eso también los rechaza. Los investigadores, como decía el doctor Carlos Pérez, ellos participan en reuniones internacionales, donde allá están con otro grupo de científicos y otros investigadores, donde dicen ese estudio no aplica, esos pacientes son extraterrestres. Entonces, cambiemos el protocolo. Conozco un protocolo de neumología donde exactamente los pacientes de Colombia y Perú por la altura no cuadraban en ese estudio de investigación. ¿Y qué pasó? Hicieron un subestudio de esa farmacéutica, o sea, le interesa también a otros pacientes, no solo lo que ellos estaban diciendo, y por eso comités de ética y INVIMA, doctor Aldana, le llegan tantas enmiendas, porque efectivamente se pueden cambiar los protocolos, se enmiendan. Entonces, pues eso se hace. La doctora Tatiana Ardila, necesitamos exactamente, totalmente de acuerdo, necesitamos más centros de investigación fuera de los 121 que tenemos para atender pues a todos los colombianos, y algo también que de pronto no sabemos y desconocemos. La industria patrocina también investigación básica, epidemiológica. Lo que pasa es que los investigadores no saben, pero pueden lógicamente ir a las farmacéuticas. Eso sí les digo, las farmacéuticas de pronto no están interesadas en todo lo que ustedes quieran, lógicamente. Sí, desafortunadamente hay intereses, pero esa investigación ellos les pueden ayudar. Entonces, invitación para que se acerquen. La doctora Lucy Gabriela Delgado, la confidencialidad es con el paciente, protección de datos. Es el nombre del paciente. Nosotros los datos se publican, no quiere decir que confidencial es no publicar, se publica. Lo que no publicamos es el nombre del paciente. Y eso lo hemos hecho hace mucho tiempo antes de esta ley de protección de datos. Las CROs, hago parte de una CRO, bueno, yo no me acuerdo si me presenté, Liliana Rodríguez, soy parte de la junta directiva de Avanzar y también soy la gerente de investigaciones, la gerente de operaciones clínicas en una CRO. Y una CRO, nosotros hacemos investigación, no solo trabajamos para las farmacéuticas, hay científicos trabajando en nuevas moléculas, porque nosotros no solo trabajamos para la farmacéutica haciendo monitoría. Entonces, mi pregunta es, o autopregunta, si las casas farmacéuticas y las CROs estuvieran en Colombia, ¿sí diríamos que estamos haciendo investigación en Colombia? Conozco el caso de un colombiano que trabajó en un dispositivo y que le tocó efectivamente lo que nos ha pasado, irse a Estados Unidos porque no pudo hacer ese estudio de investigación aquí en Colombia. Trabajó con una farmacéutica en Estados Unidos, un STEN, un paisa. Lógicamente, Antioquia es el que más hace investigación, tenemos muchos ejemplos, y el que hizo, dijo, ese STEN lo prueban en un colombiano por primera vez. Le exigió a esa farmacéutica, nosotros monitoreamos ese estudio y dijo, eso lo hacen en Colombia, porque soy colombiano y quiero que lo hagan en San Vicente de Paúl, y ese estudio se hizo allá. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes, Colombia no solo debe producir el conocimiento para que otro afuera lo patente, y la invitación es que hagamos algo por esto, y aquí toca pues exactamente pedirle al gobierno que nos apoye. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muy buenas tardes ya. Mi nombre es Diana Rocío Bernal Camargo, soy profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario y también he hecho parte de un equipo de investigación de un proyecto que es financiado por una ONG internacional y por la Universidad del Bosque, estudiando un poco la participación y el rol de los comités de ética en la evaluación de ensayos clínicos en el país.
sin dar más detalles, porque estamos en fase de análisis todavía, pero algo que sí es interesante es ver un poco la preocupación de muchos miembros de comités de ética sobre la relación entre los investigadores con la industria. Y esto lo llamo un poco porque parte de esto es, más allá de que exista la declaratoria de conflictos de interés o no, es un poco la falta de diálogo directo, por ejemplo, muchas veces con el patrocinador. Entonces, algunos de los miembros daban cuenta y parte de lo que señalaban era, muchas veces no conocemos quién es realmente el investigador principal de un protocolo, con lo cual, pues, ¿qué garantías podemos darle a los sujetos de investigación que participan en estos protocolos? Y esto se traduce en dos elementos. Lo mencionaba también Diana, desde Colciencia se ha trabajado en la política sobre ética e integridad científica. Entonces, pues desde allí una de las iniciativas que ha surgido ha sido la red de comités de ética en el país, que sin duda yo no creo que necesiten comités apartes para ensayos clínicos, es fortalecimiento de capacidades instalada de lo que ya hay, pero entonces es un actor clave para dialogar sobre este tema, porque pues allí las preocupaciones son unas, las preocupaciones de los investigadores son otras, las de los sujetos son otras. Eso por un lado en términos de inclusión de actores. Y la pregunta sería, pues para quien a bien quiera resolverla, es cómo los vamos a vincular a este actor tan importante. Y lo otro también, que otro actor es muy importante en este tipo de ensayos, que es el más olvidado muchas veces, es el sector asegurador, ¿no? Porque pues sí, a los comités llegan los protocolos con las pólizas aseguradoras y frente a esto hemos superado algunas barreras como el idioma, muchas veces llegaban pólizas en inglés, en alemán, y ¿cómo le garantiza usted a un sujeto de investigación que comprende que la póliza tiene lo que tiene y le cubre lo que le cubre? Entonces creo que son discusiones que también vale la pena entender de cuál va a ser el papel del sector asegurador para la garantía del cubrimiento de los riesgos. Y finalmente quisiera comentar algo sobre Argentina, pues que lo tomamos aquí como un referente de la investigación y no hay que perder de vista dos elementos. Primero, que la directiva del 2017 que sacó el gobierno un poco apoyando la investigación clínica, pues también ha sido fuertemente cuestionada, particularmente desde la Red Latinoamericana de Bioética de UNESCO, han cuestionado esta directiva por la falta de garantías y tan cuestionada ha sido que precisamente no sé en qué va el proceso judicial, pero es una decisión que está demandada también allí ante las autoridades judiciales por inconstitucionalidad. Entonces creo que hay que tomar con cuidado un poco esos referentes y también pues que allí se han hecho procesos bien interesantes de fortalecer la industria farmacéutica nacional para que precisamente las iniciativas fortalezcan no solamente lo que viene de la industria, sino lo que viene también de la investigación clínica. Entonces creo que ese es un diálogo que es una pregunta interesante, ¿cómo los vamos a incluir a ese tipo de actores? Eso era mi comentario. No, muchas gracias. Yo creo que este es un espacio que permite reflexionar sobre todos estos elementos que nos acaban de plantear, tanto desde la perspectiva de Adriana como la tuya, y creo que lo que pretendemos, y ha sido muy claro desde la misión, particularmente el foco de Ciencias de la Vida y la Salud, es que tenemos una nueva oportunidad como país para resolver muchas situaciones, pero entre ellas estas yo creo que es fundamental. Y pues quiero agradecer a todos los aportes. Le quiero dar la palabra al doctor Julio. Julio había levantado la mano para responder algo, o no, era Eduardo. Pero, ¿te vas a referir a esto particularmente, Eduardo? Sí. Bueno, entonces, porque la idea es que sean los conferencistas también quienes nos respondan. Gracias. Sí, yo creo que no ayuda, digamos, para nada que los representantes de las CROs o de la industria defiendan de manera vehemente y casi fanática que no hay conflictos de interés o que los comités no tienen problemas al momento de ejecutar las evaluaciones éticas de los proyectos o que no existen problemas a la hora de definir la agenda de investigación cuando esa agenda se planifica con base en intereses de rentabilidad de la industria. O sea, yo creo que eso no ayuda y no ayuda además porque no tiene evidencia empírica de ninguna naturaleza. Todos los estudios internacionales serios, estudios independientes hechos en muchos lugares del mundo prueban en efecto que existen problemas de esa naturaleza y yo creo que lo mejor es acoger que los hay.
y entonces tratar de ver de qué manera podemos salvar la patria, es decir, avanzar sobre esto, de qué manera podemos construir procesos de ensayos clínicos o investigación clínica en los que se vincule la investigación básica y se responda mejor a los problemas del país. Primera cosa. Y la otra cosa que quiero decir es que en un foro como el que ustedes han convocado tan importante y muy generosamente nos han invitado, es fundamental incluir en la agenda de investigación las dimensiones sociales de la salud, cosa de la que no se ha hablado aquí. O sea, el problema de la salud del país no se va a resolver, desde luego, con más medicamentos, salgan ellos de la industria nacional o de las multinacionales, en fin, eso es la punta, eso no va a resolver las múltiples enfermedades asociadas a la pobreza, a la explotación laboral, a la exclusión cultural, a la inequidad de género, a la inequidad entre las generaciones, a los problemas ambientales asociados a modelos de desarrollo problemáticos. Y entonces hay que mirar las dimensiones sociales de la salud como un problema central al momento de construir una agenda de investigación para el país y pensar la regulación de la investigación en salud en el país, que tiene que también que contar en el marco de estos intereses por esclarecer cuáles son las dimensiones sociales de la salud, con fondos de investigación, con instituciones robustas, con la posibilidad de participar democráticamente en el desarrollo de las decisiones que el país tome en materia de salud pública. Sí, es que yo creo que la doctora Marta se refirió a esos temas, además de manera extensa, y creo que muy bien, porque lo planteó toda la problemática que hay con la investigación. Yo quiero hacer un pronunciamiento no como agente, como agencia regulatoria, sino como médico también, que soy como parte de un gobierno. Yo creo que nosotros no podemos seguir discutiendo que la industria farmacéutica quiera hacer investigación clínica en lo que a la industria le conviene. Yo creo que esa pelea va a ser eterna y esa discusión no se va a acabar. Entonces yo creo que, y ahí me quiero referir a un proyecto que hay que hoy está en discusión también, que es un famoso proyecto PINES. Yo no sé la información que se tiene en la opinión pública sobre lo que es un proyecto PINES, pero un proyecto PINES no es más sino que una iniciativa privada que acude al gobierno nacional, y el gobierno nacional, por ejemplo, por mencionar solamente una cosa, a través de la norma modula y ayuda a que el proyecto se desarrolle. Yo lo que sí creo es que nosotros como gobierno y como país, como sociedad, tenemos que entender que nosotros necesitamos una política pública de investigación clínica, y que esa política pública de investigación clínica indefectiblemente, indudablemente, tiene que estar dirigida estratégicamente a unas realidades sociales, económicas y de un sistema de salud que nosotros tenemos. Yo coincido con usted, doctor Eduardo, hay unos determinantes en salud que yo creo que son fundamentales en tratar. El doctor Villar nuevamente lo dijo en su exposición. Él mostró una torta, una gráfica en donde, claro, entonces solamente el 10% de la salud pública de un país de pronto es determinada por esa atención médica especializada, por llamarla de alguna manera. Entonces yo sí creo que tienen que ser dos discusiones completamente independientes. Lo que promueve la industria farmacéutica, las CRO, y lo que promueve el país como una política pública en investigación clínica. Sí, yo ahí, me permiten, yo quiero hacer una precisión porque creo que es también importante. No sé si de pronto Juan Manuel lo hará al final, pero porque precisamente este es un espacio para la construcción. Eso es lo que estamos buscando. Un foro se puede prestar y esperamos que se dé el debate, es fundamental para poder encontrar esos puntos de encuentro. Pero la idea es conocer las posiciones, evidenciar las diferencias y poder construir al respecto. Y ahí le quiero responder de alguna manera a Eduardo, en el sentido que es que este foro es sobre regulación, pero hemos hecho todo un recorrido por el país ya, hablando de esos otros temas, y uno de los aspectos fundamentales del foco de ciencias de la vida y la salud en el que estamos trabajando con los demás miembros, porque es que además hoy está solamente Juan Manuel como
el líder del foco y estoy yo como secretaria técnica, pero hay otras 5 personas del foco que estamos discutiendo sobre esos otros problemas fundamentales que tienen que generar una recomendación en política de ciencia, tecnología e innovación del país y en la cual se refleje el tema de salud y biomedicina en general o ciencias de la vida. A ver, todavía tenemos un poquito de espacio, te doy la palabra, después acá, después por allá. ¿Y alguien más? Sí, bueno. Entonces, las necesidades de comité de ética, las necesidades de la agencia reguladora, las necesidades de las CROs, de los investigadores, de contratada o no contratada. Y creo que justamente lo que mencionaba el doctor Pérez en su presentación, que yo creo que fue como lo más importante, es el desconocimiento. Muchos de nosotros desconocemos lo que hace el otro, lo que hace el comité de ética, lo que hace la agencia regulatoria, y es muy fácil desde afuera ver, porque pues tal vez el resultado, uno solamente ve el resultado, pero no todo lo que cada uno hace en su rol, y todos tenemos áreas de oportunidad, todos tenemos áreas para mejorar, pero yo creo que, digamos que en mi opinión, esto es lo que necesitamos, o sea, escucharnos, saber cuál es la problemática que cada uno de nosotros tenemos para poder guiar la política de investigación clínica y saber si se tiene que hacer separado o no, o cómo se tiene que hacer, pero que realmente todos conozcamos cuáles son las necesidades del país, porque muchas veces yo incluso lo pensaba, yo decía, finalmente nosotros no las conocemos en este momento, o sea, yo hablo por mí, yo no conozco cuáles son las necesidades en este momento de investigación clínica en el país, no las sé. Entonces comencemos por ahí, porque de pronto muchas de las empresas están interesados o muchos investigadores pueden decir, oye, no sabía que esta patología es tan imprescindible en Colombia y necesitamos trabajar en esto. Conocemos de salud pública, sabemos que dengue, Zika, es importante, pero tal vez desconocemos otras, ¿no? Entonces a mí me parece importante un poco también conocer, o sea, saber cuáles son las necesidades del país, saber en qué se puede trabajar y construir, que finalmente es lo que todos nosotros queremos. Bueno, muchas gracias. Te doy la palabra allí atrás. Muchas gracias. Mi nombre es Ángela Ruiz, yo soy profesora titular de la Universidad del Rosario en Medicina. Soy directora del Grupo de Investigación Clínica, he sido investigadora de varios proyectos de investigación clínica y soy miembro de la Academia Nacional de Medicina. Básicamente quiero hacer un par de comentarios. Celebro en primer lugar espacios como este y celebro además que se esté discutiendo una política pública de investigación clínica. Creo que realmente era algo que le estábamos debiendo al país, porque la investigación en el área de la biomedicina y de la salud se ha centrado mucho en las ciencias básicas y eventualmente en la investigación orientada a enfermedades, pero se ha dejado un poco de lado en los últimos años la investigación clínica y creo que eso es fundamental. Agradezco mucho la aclaración que hizo la doctora Calderón en relación con la definición de investigación clínica, tal cual la investigación clínica no se remite únicamente a los estudios clínicos, a los ensayos clínicos y muchísimo menos a la investigación contratada por la industria farmacéutica, sino que tiene que ver con áreas como la investigación en enfermedades, la investigación de servicios de salud y por supuesto la investigación, toda la investigación que tiene que ver con seres humanos. Eso es lo que define la investigación clínica. En ese sentido, de todos los aspectos que aborda la investigación clínica, hay uno que es la investigación clínica orientada a pacientes, que es pues básicamente una investigación que hacen los médicos, y a eso quiero referirme particularmente porque me ha hecho falta en este foro el tema de educación, que creo que debe formar parte de la política pública. Yo estoy liderando en la Universidad del Rosario el diseño y el hacer un programa de doctorado en investigación clínica, que creo que es algo que necesita el país, porque la formación de los médicos, que son los que hacen investigación orientada a pacientes, que son los que están al lado de los pacientes y ven las preguntas relevantes al lado de ellos, que junto con los básicos y con los que hacen investigación orientada a enfermedades pueden dar respuesta a esas enfermedades, tienen una formación muy profesionalizante. La formación de los médicos es profesionalizante y creo que esa ha sido una de las fallas y probablemente es una de las razones para que la investigación clínica no haya avanzado de una manera real en nuestro país, y cuando nos comparamos
comparamos con otros países, pues tengamos cifras que son muy diferentes a las de otros países. Para que podamos hacer investigación clínica relevante, investigación en la que realmente nosotros hagamos propuestas, en que seamos coautores, en que seamos autores de discusión válida con nuestros colegas de otros países, necesitamos formar a los médicos. Y para eso creo que es necesario involucrar en esta agenda los procesos de educación hacia ese tipo de profesionales que tienen una formación muy intensa, muy importante y muy relevante para atender pacientes, pero que se quedan cojos a la hora de hacer investigación. Eso eran básicamente mis comentarios. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Marcela Rojas Daza. Yo soy la directora del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Nuestra institución tiene 85 años de existencia y nosotros nacimos como en la investigación de Hansen y de leishmaniasis. Hoy somos centro de investigación, uno de los pocos centros de investigación del Estado y del país y en salud, junto con el Cancerológico y junto con el Instituto Nacional de Salud, y yo soy investigadora de la línea de innovación en telemedicina. Es preocupante para nosotros como instituciones del Estado, pues la falta de recursos para poder hacer todas hacemos muchos esfuerzos, por ejemplo el dermatológico hizo esfuerzos y grandísimos para poder convertirse en centro de investigación. Sin embargo, pues es triste ver la situación que tenemos las instituciones del Estado. ¿Qué situación tenemos? Que pues no hay incentivos para los investigadores, los salarios son muy bajos, adicional a eso pues se han hecho maestrías y doctorados con recursos del Estado, después migran. Y de otro lado, pues acabamos nosotros de tener un reconocimiento de la presidencia por un proyecto de investigación en telemedicina que fue reconocido como el mejor del Estado, pero aparte del galardón pues no tenemos nada, no tenemos plata. Y así no podemos seguir porque el Estado nos da el 10%, es decir, es muy difícil tener esta situación, o sea, un proyecto que ha sido reconocido por Microsoft, es decir, por valiosos evaluadores extranjeros que dicen que puede cambiar la historia del país en telemedicina, por ejemplo, y no tenemos el apoyo, no tenemos los recursos, entonces es muy difícil la situación que vivimos nosotros y de otro lado es muy difícil también la transferencia del conocimiento. Hacemos esfuerzos en investigación, hacemos esfuerzos unos y otros y al final en la transferencia del conocimiento muchas veces no se llega al paciente a tener esta transferencia del conocimiento aplicada en el paciente y nosotros lo hemos vivido con años de investigación y con proyectos valiosos y maravillosos. Es importante traer también aquí a colación que hicimos unos esfuerzos grandes, nosotros todos los institutos de evaluación y tecnología de salud, hicimos esfuerzos grandes con Colciencias para una ley de incentivos que aún pues está ahí, o sea, no sabemos qué ha sucedido con esta ley, entonces de verdad mantener estas instituciones cada día es más difícil y estamos haciendo un esfuerzo grande para aportar a la generación del conocimiento y para hacer patria. Entonces, pues aquí la pregunta es, pues cuál es el futuro que tenemos con estos pocos recursos, con este poco apoyo y cómo nosotros hacemos esfuerzos para hacer centros de investigación y ni siquiera tenemos la posibilidad de hacer muchas veces estas alianzas con instituciones privadas porque no está tan bien visto, tenemos muchas dificultades y el Estado mismo pues los recursos que nos da son muy pocos, entonces quería traer esto aquí a la mesa porque me parece que el espacio es muy valioso y que debemos seguir trabajando, pero esa es la realidad que tenemos en el país, esa es la realidad de nuestras instituciones del Estado y es lo que queremos y debemos cambiar, porque pues los aportes que hacemos los hacemos, pero lamentablemente pues estamos en una situación crítica. Sí. Bueno, buenos días, soy Nicolás Correa, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y parte del capítulo de IBAEMA acá en Colombia y tengo dos preguntas para el doctor Carlos Pérez, son las siguientes. Si un espectro global nos ha mostrado que la investigación clínica por contrato en países tercermundistas se limita a la medicación, al desarrollo de la medicación, ¿cómo aporta esto a la promoción y prevención de una patología? Y la segunda es, ¿cómo se garantiza la transparencia de los datos obtenidos? Como dije al principio, no le pongamos el apellido de patrocinada o no patrocinada. Primero prima la parte de uno como médico, como investigador principal. Entonces, todos los protocolos que llegan al país, cuando hablaba yo de las factibilidades, yo como investigador principal tengo que averiguar
si eso crea o no crea impacto en la población. Ahí tengo que mirar primero la pertenencia de hacerlo o no hacerlo. Segundo, basado ya en que uno diga, listo, es algo que sí tiene impacto, pero si le dicen a uno, no, tiene que buscar infarto en pacientes que tengan un ojo verde, el otro morado, y pues obviamente son cosas que se salen y no se hacen en el país, no tienen ninguna relevancia aquí. La mayoría de estudios que se hacen son estudios en el área metabólica, dejando a un lado la parte oncológica, en donde sabemos que los riesgos cardiovasculares y los riesgos metabólicos a nivel país son muy altos. Toda la parte que hacemos nosotros de trabajo social, trabajo de campo, que es lo que de pronto se desconoce mucho, impacta en promoción y prevención. Hemos encontrado con gran sorpresa muchos grupos de médicos generales manejando programas de diabéticos, con pacientes metas y con hemoglobina glicosiladas por encima de 9. Eso es una parte donde nosotros tenemos que tener un impacto, no como investigadores, creo que es algo de ética médica, y resalto pues porque al hacer investigación la ética médica tiene que primar en eso. Entonces, el impacto de promoción y prevención se ve en toda la parte que haga el centro. El centro, lo dije en mi presentación, no solamente se prepara para un estudio clínico, es un centro de investigación que es capaz de llevar varios estudios en los cuales muchísimos se van enlazando. Creo que un actor importante en todo lo que es investigación es de pronto invitar a los pacientes en los cuales hemos tenido otros impactos. En la práctica personal tenemos pacientes del grupo de diabetes que llevan 17 años participando en estudios clínicos con nosotros. Son pacientes que salen de un estudio, los controlamos, los mantenemos en metas, protegemos la parte que queramos nosotros desde el punto de vista de daño por su diabetes, y son pacientes que continúan recibiendo tecnología de punta y donde terminan sencillamente beneficiándose. Por aquí hablan de los criterios. Los criterios, precisamente para que el paciente pueda volver a participar en los estudios clínicos, hay que esperar un tiempo. ¿Sí? Es un tiempo que está determinado, en los cuales nosotros, el paciente, lo dije también en la presentación, el paciente nunca queda suelto, el paciente siempre va a estar adherido al centro. Todos los líderes sociales que conocen investigación clínica, que fue un trabajo grande que se hizo desde aquí para sensibilizar a los líderes de que llevaran la problemática de su grupo de influencia, son líderes que los tenemos ya involucrados en hacer promoción y prevención, no manejándola a ellas, sino llevándonos la información a nosotros como médicos, con nuestro grupo de enfermeras y demás, que podamos nosotros impactarlos positivamente. Yo quisiera responder o aportar a dos de las respuestas. Me llamó mucho la atención ahorita cuando decían que no sabíamos en Colombia cuáles eran los temas que eran nuestras prioridades. Nosotros sí tenemos, afortunadamente a estas alturas de la vida, unos puntos cardinales bien establecidos, y tenemos que, si nos dedicamos a la ciencia, a la investigación, tenemos que revisar esos puntos cardinales. Colombia tiene ASIS obligatorio desde hace 4 años, y desde el municipio más pequeño de este país usted puede encontrar ese análisis de situación de salud detallado que le dice qué, en quién y dónde. No le dice por qué, pero sí qué, en quién y dónde. El otro punto cardinal es el estudio de carga de enfermedad que hacemos junto obviamente al Global Burden Disease, lo hacemos y está publicado en Lancet. El otro que tenemos es el Civigila, por supuesto, para lo emergente, y tenemos el plan decenal que nos marca hasta el 2021 las cosas que son urgentes en este país, y tiene dentro de él líneas de investigación pendientes que con preocupación yo veo que, aunque están ahí planteadas desde el año 2013, no avanzan en esas líneas, que siguen ahí esperando el investigador juicioso que las revise. Y en el tema de financiación, definitivamente yo lo mencioné en el sexto punto, pero entonces lo retomo. Cuando me refería a repensar lo que eran las alianzas público-privadas, me refería a cómo, sobre la mesa, con transparencia, poder tener un punto de encuentro entre los recursos privados, la capacidad pública y también privada, por supuesto, en el bien de los intereses del país. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué pena pues la intervención. Entonces tenía 2 preguntitas.
Mi nombre es José Manuel Fernández Rengifo, soy estudiante de Medicina de la Universidad del Rosario. Tenía una pregunta para la doctora Tatiana Andía, que en su presentación pues, nos recalcó esas 4 intervenciones, esos 4 aspectos que terminaba pues, al terminar de exponer, nos decía, y pues considerando la dimensión política de toda esta charla, me gustaría pues preguntar cuál de esos 4 aspectos sería el primero a implementar, considerando el panorama político nacional, pues en Colombia el día de hoy, o si pues no es posible aún implementar alguno de estos aspectos, ¿qué cambios tendrían que haber para poderse implementar pues estas cosas? Y en segundo lugar, pues me gustaría extender una pregunta a cualquiera de los expositores de hoy en día o a cualquiera de los que han asistido hoy, porque un tema que se tocó mucho hoy es ese cisma que hay entre la investigación básica y la investigación clínica, donde los resultados que se dan en la investigación básica no se traducen pues en los ensayos clínicos. Me gustaría también saber, pues, si alguno también extiende esto, ¿cómo podría ser en Colombia pues para que solucionara esa problemática? ¿Qué son los primeros pasos que se tendrían que hacer? Yo iba a irme a almorzar y pasar de agache. No, yo creo que me gustaría hacer énfasis en los 6 puntos que presentó la doctora Marta Ospina, porque creo que es un buen resumen de todas las cosas que habría que hacer al tiempo. Pero si de mis 4 puntos tocara enfatizar alguno, sería el del fondo. O sea, yo sí creo que un poco lo que está la discusión aquí al final estaba resonando a que son 2 cosas separadas, la investigación clínica por contrato de la investigación clínica independiente, y yo creo que no son 2 cosas separadas, son la misma cosa, y la industria farmacéutica tiene que tener responsabilidad sobre las preocupaciones de salud pública en este país, y por lo tanto sí creo que un fondo en el cual un peso, al menos un peso, puede ser un cuarto de peso, no sé, un porcentaje de la inversión en investigación clínica por contrato se traduzca en facilitar la investigación clínica que nos favorezca en las preocupaciones de salud pública. Creo que eso es un buen paso para ponernos en un acuerdo sobre la mesa, alianza público-privada. Gracias, Tatiana. Y le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Villar, porque yo sí lo había anunciado y le pido entonces que responda la última pregunta. Pero Goñapa. Sí, bueno, está bien. No, en 2 palabras, lo del cisma entre la investigación, que yo no lo llamaría cisma, sino pues desconexión. Creo que cisma es cuando uno está unido y luego tiene una pelea y rompe, como la iglesia católica y protestante y toda esta cosa. Entonces, yo creo que hay una desconexión, desarticulación, falta de continuidad, y esa es la base del concepto de investigación translacional, básicamente, ¿cierto? Tratar de encontrar mucho más esos puntos de acuerdo para hacer, además, más eficiente los pasos para pasar de los mecanismos a la expresión clínica. Yo diría que más o menos eso. Entonces, anoté aquí en un papelito 3 cosas. Una, yo me quedé con el guayabo de que no mostré las últimas 2 diapositivas porque el doctor Anaya pero la doctora Carolina Wisner me resolvió buena parte de la frustración, y luego también la doctora Marta Ospina, y ahí recoge el 90% de lo que… Pero quería hacer 2 precisiones. Una, no se ha nombrado, eso sí, no se ha nombrado en toda la mañana una parte en la que yo personalmente le quiero dar énfasis, es la parte de la transferencia de conocimiento y el asa de retroalimentar con innovación y calidad en el sistema de salud. Entonces, hay 2 instituciones, nadie ha nombrado hay 2 instituciones que uno viene en la cabeza, o que tienen en la cabeza como para eso, pero ninguna de las 2, como esto es un foro regulatorio, aquí hay un hueco como institucional. Está por un lado el IETS, por favor, alcen la mano los que conocen qué es el IETS. El IETS. Sí, claro, yo me tomé un tinto con el subdirector administrativo, por eso, sí. El IETS es Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, o Tecnológica en Salud. Entonces, tiene que haber información para que el IETS pues contribuya a decidir si eso conviene para el sistema. Pero sobre información generada ya, pues 95% afuera, ¿sí? O sea, no existe quien recoja la información generada por
los estudios colombianos, que además hay una responsabilidad de los estudios para transferir y hay una responsabilidad aún mayor del sistema de salud para absorber si eso tiene calidad, ¿sí? Y la otra institución es el Instituto Nacional de Salud, que hace vigilancia epidemiológica, que recoge la información, genera prioridades, pero no hay todavía una instancia de reincorporación al sistema. Personalmente es un sueño que yo tengo con el CISPRO. Uno pensaría que si uno conociera por lo menos las prácticas de salud, sabría qué cosa está funcionando bien y qué cosa no, ¿sí? Entonces, a mí me parece que dentro de esto de cuestiones regulatorias, sí me parece pues que un vacío sobre el que hay que trabajar. En mi última diapositiva ahí se lo ponía como el IETS, como el /INS, pero con un interrogante ahí al lado. La otra cosa, como esto es foro y nadie puso ninguna cosa de picante, yo sí voy a decir una cosa de picante que no me la aguanto, y es que yo soy hijo de psiquiatra y por allá de adolescente, cuando uno le molesta mucho que le pregunte el papá con quién va a salir, entonces un día yo le dije, no voy a decir el nombre porque por aquí anda la señora, ¿sí? Pero sí, voy a salir con Adriana, ¿sí? Y él dijo, ¿Adriana qué? ¿Sí? ¿Adriana qué? Póngale el apellido, ¿sí? Y yo le dije, ¿por qué necesita saber el apellido? Digo, porque ahí yo sé usted para dónde va, ¿sí? Entonces, yo creo que las cosas, hasta en la microbiología, la cosa tiene género y especie, y uno entre más sepa un poquito y le ponga una denominación más clara, sabe para dónde va. Y entonces, reconozcamos, parezco aquí sacerdote, pues digamos, aquí varias veces se ha mencionado la cuestión de que es perfectamente válido, es el papel de la industria farmacéutica generar una innovación, aquí un spin de unas cositas nuevas, unos elementos tecnológicos nuevos que son legítimos, pero son unos intereses particulares y puede resolver una muy pequeña parte de las preguntas, ¿sí? Y pues qué culpa si el 90 y pico % de la actividad son cuestiones evolutivas de Me Too y no grandes revoluciones. Qué culpa que, cierto, 1000 moléculas entran, una sola sale aprobada, pero también debo decir 100 salen aprobadas y una podría ser una verdadera cambio entre esas. Entonces las cosas ahí son como son y pongámosle nombre y apellido, ¿sí? Y una última cosa, como esto es, aquí han dicho para finalizar, me parece, para finalizar. Bueno, sí. Una última cosa es que, como esto es un foro regulatorio, la cuestión al final para mí tiene mucho que ver con la mecánica de gestión de los protocolos de investigación clínica. Cuando digo investigación clínica no digo experimentos clínicos, ¿sí? Como la mecánica de eso. Entonces aquí hay dos grandes desconexiones. La primera es la desconexión entre el sistema ese que puse en una diapositiva de comités de ética, CRO, patrocinador, IPS, donde está por fuera todo el sistema nacional de bioética de Colciencias. Yo creo que esa desconexión, primero para mí es inaceptable, ¿sí? Y segundo, esto debe sujetarse a las mismas, parece una ética paralela como de un grupo de personas, no vamos a decir que, pero por lo menos con intereses muy similares donde el uno se refuerza con el otro, entonces no suena bien, suena más bien como a club de amigos, no suena bien, ¿sí? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es en la ejecución de las buenas prácticas clínicas que hoy en día está bajo la cabeza del INVIMA, que entra en ese mismo cuadradito, pero hay que reconocer que nosotros, como en otras cosas, a nosotros nos llegó ya el conocimiento, digamos, si nosotros fuéramos ingleses en Oxford, si esto que parece un auditorio tipo Oxford, en Oxford hubo gente haciendo ensayos clínicos en el año 48, 50, 54, y luego fue que llegó la industria farmacéutica que generó este proceso, llamémoslo así, de las buenas prácticas clínicas y la conferencia de armonización. A nosotros nos llegaron los ensayos clínicos después, entonces no conocemos el antes, no conocemos el otro tiempo en que hubo un énfasis principal en lo que sí es la calidad y la validez y el impacto de los ensayos clínicos. Entonces, el precio, yo quise tratar de transmitir eso, el precio para las personas que estamos tratando de hacer ensayos clínicos
de financiación pública, digamos, es que tenemos que tramitar y generar las situaciones en la misma mecánica de los que habían generado las buenas prácticas clínicas, que pues yo digo, en mi opinión, pues en este momento y deben revisarse, pues ni son buenas, ni son prácticas, ni son clínicas. Entonces, viva el pragmatismo para la investigación clínica y la conexión con el sistema de salud. Eso. Bueno, Juan Carlos. Ahora sí, le doy la palabra entonces a Juan Manuel.